Amigos y amigas, para mí es nuevamente un placer estar con ustedes aquí en ZBR TV Online, la nueva forma de hacer televisión. Agradezco nuevamente al productor Rodrigo por darnos su espacio y este tiempo para estar con ustedes. Recuerden que este es su programa A Tu Salud, hashtag A Tu Salud, ATS con mayúsculas. Recuerden que tenemos Facebook, Twitter y YouTube, ahí están varios programas, no solo de A Tu Salud, sino de toda la gama de programas que tiene aquí ZBR TV Online. Y nuevamente agradecerles porque este es su programa, este es el programa para ustedes y estamos para ustedes. El día de hoy voy a agradecer la presencia del doctor Daniel García Imperial. Doctor, muchas gracias por aceptarme la invitación a tu programa. Él es pediatra y tiene subespecialidad en alergia e inmunología. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, pero como siempre, doctor, me va a tomar un poquito de tiempo para saludar a nuestros fans, que gracias a Dios cada vez somos más. Ya también tenemos likes, pues ahora sí que yo les digo que de pasillo o de comedor, porque, oye, no sé, te hemos visto el programa, etcétera. Agradezco mucho, es en serio. Vamos a saludar a Mitsu HJ, Héctor Ordaz, Claudia Moreno, Angie Escalona, Pau Ortega, Antonio R. Vargas, Rocío Rodríguez, Mariela Luna y como siempre, y se me andaba olvidando, a mi esposa y a mi hija, Julia y Lía, muchas gracias, la verdad es que sin su apoyo no estaríamos por aquí. A Inés Mendoza, Grace Ayala, Carla Yadira, Roberto Ayala, fanáticos aquí, gracias, la verdad. Lupita Serrano, gracias nuevamente al Colegio Médico de Querétaro, a Cro Colmed por seguirnos, la verdad es que para mí es un honor que nos sigan. Luis Ornelas, Iván Martínez, a Piedra, Papel y Tijeras, a Edgar Eduardo, Takenobu Iryoji Yamaguchi, muchas gracias, la verdad, por seguirnos. Flor Malagón, a Gaby Frías, a Telma de Dios, una amiga, a Yaya Castañón, Verónica, Cristian Rosales, Clara Hernández, Betty Alba, y un muy fuerte y especial saludo a mis compañeros de BNI Nexos Querétaro. La verdad es que muchas gracias, nos están dando muchos likes. A Gaby, a Monse, a Héctor, al tocayo contador Ramón, muchas gracias y un saludo especial a todo el personal del Hospital H+. La verdad es que es un gran hospital, muchas gracias por todas las facilidades que nos dan. Y te voy a dejar los micrófonos, mi estimado doctor Daniel, porque creo que es un tema muy importante el que vamos a tocar hoy, que es rinitis alérgica. Para empezar, hay muchos mitos y creencias sobre esto y me gustaría que nos pudieras empezar a comentar sobre la definición del mismo, por favor. Muchas gracias, doctor Ramón Ayala, por la invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, pues es un placer estar acá y poder compartir algo de información que sea útil para resolver dudas y orientar mejor. Bueno, en cuanto al tema de rinitis alérgica, la verdad es que elegimos esto puesto que es un padecimiento muy común, involucra a mucha población, causa mucha carga económica en cuanto a problemas de salud y claro, pues por lo mismo representa un problema importante a nivel global, a nivel mundial. Bueno, entonces miren, entrando en materia de la rinitis alérgica, la definición de la rinitis alérgica como tal es una enfermedad inflamatoria de la nariz en la cual se va a manifestar principalmente con los siguientes síntomas: estornudos, escurrimiento de moco claro, comezón de nariz y congestión nasal. Son los 4 puntos cardinales de la rinitis alérgica. En realidad eso es lo característico y típico de todo paciente con rinitis alérgica. Sin embargo, también es muy común encontrar en los reportes médicos e información médica que existen un tanto más de padecimientos de rinitis no alérgicas, a las cuales también debemos estar enterados los médicos y hacerlas ver al paciente cuando el caso corresponda. ¿Por qué? Porque si, como la información estadística indica, si encontráramos o documentáramos a todos los pacientes con rinitis, la mitad, es decir, 50% corresponde a rinitis de origen alérgico. Wow. 30% corresponde a rinitis no alérgicas, que son básicamente patologías meramente nasales. Y 20% son rinitis no alérgicas que se asocian a otras enfermedades.
Entonces, en realidad hay que conocer los otros padecimientos también, pero vamos a enfocarnos hoy nada más a ese 50% que corresponde a la rinitis específicamente alérgica. Entonces, ya dijimos, la rinitis alérgica se va a caracterizar por estornudos, escurrimiento de moco claro, comezón de nariz y congestión de la misma nariz. Luego, estos síntomas van a variar a través del tiempo y eso quiere decir que va a haber ocasiones o tiempos en los cuales el paciente tiene algunos o todos los síntomas y otros tiempos en los que no los tiene. Eso depende de los factores que la activan y eso tiene que ver básicamente con el alérgeno con el cual el paciente es alérgico. Y si el paciente se expone va a activar o denotar sus síntomas. Y es por ello que puede haber variabilidad en el tiempo, porque no todo el tiempo va a estar en la misma cantidad o exposición el paciente a lo que es alérgico. Entonces va a haber ocasiones o tiempos en los cuales tenga más o menos de unos síntomas o de otros. Wow, y es por ello importante todo eso, la verdad. Y es por ello que no siempre el paciente va a decir, sí, todos los días estornudo, moqueo, tengo comezón y congestión. Pues exacto, no, pues no todos los días. Exacto. Sí, muy comúnmente es más el estornudo y el moco, pero a veces puede variar a los otros síntomas predominar. Entonces, preguntar como médico siempre las 4 características y que puede tener variabilidad a través del tiempo. Ahora, efectivamente, también hay diferentes presentaciones de acuerdo a las edades. No es lo mismo. Wow, importante. No es lo mismo un bebé, o mejor dicho, un niño preescolar, o sea, un niño que va al kinder, a un niño que va a la primaria, un joven adolescente o el adulto, incluso el adulto mayor. También sabemos que los niños más pequeños, incluso los preescolares, en ellos va a predominar mucho el moco y la congestión. En los niños escolares, adolescentes, ahí predomina sobre todo el estornudo y la comezón. Y de ahí en adelante hay variabilidad en todos los síntomas. Sin embargo, donde se vuelve a diferenciar es en el adulto mayor. El adulto mayor predomina mucho la congestión. En cambio, casi no tienen escurrimiento de moco ellos. ¿Sí? Les da más problema la congestión nasal que los demás síntomas. Entonces, de acuerdo al grupo etario o grupo de edad, entonces hay una variabilidad de síntomas también. Bueno, eso corresponde en cuanto a las manifestaciones clínicas. Luego, hablando de epidemiología, ¿qué tanto carga de este padecimiento en la población? En general, sabemos que hasta el 40% de la población puede padecer rinitis alérgica. En México esto anda alrededor del 20 a 25%, pero hay países donde han reportado hasta 40%. Vaya, bastante alto. Sí, es una enfermedad muy común, o bueno, con una carga importante. Hay estudios epidemiológicos como el ARIA o encuestas epidemiológicas por países que han evidenciado eso. 30%, 20%, hasta el 40%. Por ejemplo, Estados Unidos y algunos países europeos reportan ese 40%. Entonces, casi la mitad de su población padece rinitis alérgica en algún momento de la vida. También la carga económica que esta representa. Sí, eso es muy cierto. Por ejemplo, en Estados Unidos han calculado que un paciente por año gasta entre $500 a $1,200 por año para esta enfermedad. En México, obviamente por costos esto es menor, pero trasladado a dólares es una carga importante de gasto económico que representa para el padecimiento. Y bueno, son billones de dólares que utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos por tratamiento para toda la población por este padecimiento. Oye, Doc, y una preguntota, ¿esta carga se puede ver modificada por la falta de un buen diagnóstico previo? Sí, claro. Efectivamente, la enfermedad no tratada o no bien tratada, pues carga más trabajo, más pérdidas de días de labor de trabajo, más pérdidas de escuela y más gastos económicos. Y entre mejor tratado, pues efectivamente tendrá una mejor evolución en los gastos económicos. Perfecto. Por ejemplo, ahí en ese punto, con respecto a la carga económica,
También han hecho diferenciación entre el tratamiento más temprano y apropiado, el tratamiento tardío. También hay diferencias en costos, sí. Y sí lo han visto que reduce un 50% aproximadamente cuando los tratamientos se ejercen de manera temprana. Claro, eso involucra que la población esté informada, que todos los médicos estemos informados y que tratemos adecuadamente. Es por ello que pues es conveniente hacer educación médica continua, claro, para ofrecer mejores herramientas de diagnóstico y tratamiento. Oye, Doc, una preguntota. Si el niño nació sin datos de rinitis alérgica, ¿se puede desarrollar? Bueno, de hecho, realmente las enfermedades alérgicas se van haciendo a través del tiempo. Escuchen eso, eso es muy importante, porque luego son creencias de, si yo no lo tenía, ¿por qué me dio? Exacto, sí. Sí, no se nace ya padeciéndolo, en realidad se hacen a través del tiempo. Pero sí juega papel la carga genética. Es muy común encontrar pacientes con padecimiento alérgico que son hijos de un papá o mamá alérgicos. Wow, entonces, por ejemplo, para rinitis alérgica y asma, que son los dos padecimientos más comunes y que cargan mucho problema, entonces se sabe que si un papá o mamá padece alguna alergia, existe el riesgo de 30% de padecerlo los hijos. Si los dos papás padecen alguna enfermedad alérgica, o la padecieron, eso no quiere decir que la tengan actualmente. ¿Escucharon? O la padecieron, eso es muy importante. Sí, algo, aunque haya sido de niños, pero la padecieron, eso ya tiene información genética para heredarlo a los hijos. Entonces, si los dos papás padecen o padecieron, sube hasta el 65%. Wow. Si los dos papá, mamá y mamá padecen o padecieron la misma enfermedad alérgica, 90%. Es así como que ten. Pues sí, prácticamente ahí te vaya tu herencia, ¿no? Exacto. Entonces existe riesgo por los antecedentes familiares. Bueno, con respecto a los factores de riesgo, también ya sabemos que los hijos que son provenientes de una mamá, por ejemplo, fumadora o papá fumador, escuchen eso, por favor, incrementa el riesgo para padecerlo. Aunque esto no ha aportado mucha información, pero sí ha hecho factor predictor o factor de riesgo el nacimiento por cesárea, el que no hayan alimentado a su bebé con seno materno al menos 6 meses. También se ha asociado el bajo peso al nacer a rinitis alérgica y el padecer infecciones respiratorias virales en los primeros años de la vida. Eso asocia mucho a factores de riesgo para rinitis alérgica. Otro factor, es la contaminación ambiental. Wow, tocaste un tema sumamente importante. Sí. Eso está bien documentado, que quienes viven en zonas más contaminadas o incluso cercano a avenidas grandes, que eso se refiere cuando son 2 carriles de cada lado, ida y venida, existe por el tráfico mismo mayor riesgo de contaminación, y las personas que viven cercanas a esas avenidas tienen mayor riesgo de padecerlo. Claro, el exponerse, aunque como tal no está visto cuál o más o menos alergeno ejerce mayor efecto sobre la enfermedad, pero el exponerse al alergeno que uno va a desarrollar alergia, eso también juega papel. Es decir, si yo no me voy a exponer a lo que me va a causar alergia, pues no lo voy a presentar. Hasta que me exponga, voy a manifestar la enfermedad. Oye, ahorita que tocaste ese tema, nos llegan a consultorio, teniendo en cuenta también la mala diagnóstico que luego llegamos a hacer por la cuestión de la falta de conocimiento, los pacientitos que dicen, oye, fui a la Ciudad de México, regresé y estoy mal. Eso es por la misma situación de la contaminación. Sí, la contaminación ambiental juega mucho papel. Entonces, y eso es por irritación, inflamación de la vía respiratoria, desde la nariz hasta el bronquio. Pero en el caso de la nariz, por rinitis alérgica, si padece rinitis alérgica, se expone a contaminación, exacerba los síntomas. O sea, no quiere decir que sea alérgico a la contaminación. Así no. Irritación directa de los factores físicos o químicos del aire. Eso es sumamente importante. Y hay una tendencia que dé más en niños, bueno, en hombres o varones que en mujeres. En ocasiones sí se ha asociado, pero en general existe una distribución por igual en cuanto a sexo.
En general, la rinitis alérgica sí es predominante en la edad pediátrica. Wow. Por eso vamos a ver más niños con rinitis alérgica que adultos. Uh-huh. Se menciona un 60% aproximadamente en niños. Uh-huh. Entonces es más común encontrarla. Y de hecho en grupos escolares y preescolares, es decir, aquellos que están entre los 3, 6 años de edad hasta la primaria, que eso es a los 11, 12 años, son los más comunes en encontrar. Importante. Muy importante. Oye, voy a hacer una pausa Sí. porque quiero que nos digas que estás en el Hospital H+, en la Torre 2. ¿En qué consultorio, mi doc? En el 209. En el 209, es un vecino, por cierto. Muchas ¿Cuál gracias. es tu teléfono para hacer citas, por favor? Sí, gracias. Mira, el teléfono de ahí es el 295-0186. 295-0186, Sí. ¿es correcto? Así es. En el consultorio, ¿cuál me dijiste? 209. 209 en la Torre 2 del Hospital H+. La verdad es que quiero hacer mucho hincapié en esto, mi estimado doctor, la cuestión del buen diagnóstico, porque no es que esté peleado, y lo he dicho 1000 veces en este programa, con las farmacias y sus médicos de al lado, pero oye, me llegan, y yo creo que a ti te llegan mucho más, niños que empiezan con los síntomas que tú me dices, y les dan amikacina, ciprofloxacino, penicilinas, que luego ya ni hacen. ¿Qué onda, Guido? ¿Qué nos puedes decir al respecto antes de pasar a lo demás? Sí. Para nuestros médicos, colegas, enfermeros, sector salud que nos ven todos los días. Bueno, sí, efectivamente, ahí lo importante es la educación médica continua. Es Ujú. decir, tenemos que enseñar a los médicos y eso involucra pues a nosotros, a los organismos de médicos, a las escuelas de medicina, Uh-huh. a todas las partes que involucran a la formación de médicos. La verdad es que lo importante es informar del padecimiento, enseñar a los médicos y que los médicos trasladen esta información al paciente. Muy importante. Y de ahí deriva lo que decías, de decir, si no existe un buen diagnóstico, no hay un buen tratamiento. Uh-huh. Entonces, como ya dijimos, la rinitis alérgica se caracteriza por los 4 síntomas cardinales y estos van a variar a través del tiempo. Eso no es un padecimiento infeccioso, entonces es un padecimiento inflamatorio crónico. Por lo cual entonces van a requerir medicamentos antiinflamatorios, Exacto. no van a requerir antibióticos. Sí se van a infectar algunas veces, sí, pero no todo el tiempo. Exactamente. ¿Sí? Entonces lo principal es desinflamar. Uh-huh. Entonces lo veremos más adelante en la parte de tratamiento y hacer hincapié. Es un padecimiento inflamatorio, hay que desinflamar. Y eso es sumamente importante, porque de repente también está el papá o la mamá que dice, ¿y no le va a dar antibiótico? Ajá, sí, claro. Hay que educarlos también, eso es muy Ujú. importante. Y creo que ahí tú tocas un tema muy importante que es cómo le vas a expresar tus conocimientos al paciente y cómo lo vas a orientar, que eso es sumamente Ujú. importante. Ajá. Y volvemos a lo mismo, si no ven mejoría, pues acudan con el experto, acudan con el doctor Daniel, por favor, Sote, que él es pediatra, tiene subespecialidad en alergia e inmunología, y qué mejor que esta situación. Ahora, ya hablamos algunas cuestiones de factores de riesgo. ¿Quisieras ahí meter algún otro factor de riesgo importante que no hayamos tocado ahorita? Pues a ver, deja ver si nos repasa uno, la contaminación ambiental, Ajá. los antecedentes familiares de la herencia de los papá mamá, la forma de nacimiento, la alimentación al seno materno, el medio ambiente, que eso tiene que ver con la exposición alrededor. Pero bueno, ahí alrededor, por ejemplo, hay estudios que han demostrado que Ujú. la presencia de una mascota, sobre todo perro, en los primeros, bueno, desde el embarazo, durante y al nacimiento del bebé, puede proteger de cierta manera con la presencia de rinitis alérgica y algunas ¿Proteger? otras. ¡Wow! Proteger. Y quizás son las únicas del medio o de alrededor de las personas. Y fíjate que luego muchas veces llegan a consulta, es que tengo un perro, ¿va a ser por eso? No. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y eso tiene que ver con la teoría de la higiene, es decir, se ha visto que en las últimas décadas o las décadas previas que recientemente ejercemos mucha limpieza alrededor de la familia y de las personas, eso disminuye la presencia de muchas bacterias a nuestro alrededor, en nuestro medio ambiente, pues en la casa, las habitaciones, los alimentos, nuestra persona, es decir, nuestro cuerpo, nuestra ropa, etcétera, menos gérmenes. Eso nos hace cambiar una respuesta inmunológica de cierta manera, pues en teoría más limpia, sí, pero también con procesos inflamatorios crónicos como lo es la alergia.
Qué interesante. Y entonces en poblaciones donde han encontrado por evidencias epidemiológicas de que quien tiene, por ejemplo, la mascota dentro de casa, perro, desde antes, durante y el embarazo y el nacimiento del bebé en los primeros meses o años de la vida, eso protege por la presencia de los gérmenes que arrastra el perro al interior de la casa. Wow. Entonces se ejerce cierta protección. Donde se ha visto esto de manera más importante es en estudios donde evidenciaron poblaciones que vivían en zonas rurales, comparados con las zonas de la ciudad, personas de la ciudad, la diversidad de gérmenes de la zona rural con animales y granja, comparados con las personas que viven en ciudades, en apartamentos y casas bien limpias o muy limpias. Exageradamente limpias. Entonces hay mayor presencia de enfermedades inflamatorias alérgicas en la ciudad comparadas de las de la zona rural. Oye, se me vinieron varias ideas a la mente. La realidad. Es en serio, es que de repente ahora entiendo por qué los pediatras dicen, deja que se ensucie, deja que juegue, deja que experimente. Tú nos acabas de dar la noción científica de si me lo pones en una burbuja, va a tener consecuencias porque no está teniendo contacto con la naturaleza, literalmente, ¿es correcto? Sí, de cierta manera eso tiene esa ventaja, aunque también tengo que ser cuidadoso en expresar esa idea porque, claro, exacto. Porque no se vaya a tomar con la indicación de expóngase ahora toda la tierra y suciedad posible. No. Que esta maniobra ha sucedido a través de las décadas y se ha evidenciado por esos cambios, por la transición que se ha hecho en la industrialización de la población, en la modernidad, etcétera, pero sí se han visto esos cambios y la asociación de ambos estilos de vida tiene sus consecuencias. Entonces, tómese con precaución. Sí, claro. Siga mejor las recomendaciones que son evidentemente válidas. Sí, por supuesto. Si una mascota dentro de la casa puede ser útil, sí. Exacto. Pero en todo caso, si uno quisiera ejercer toda la protección posible para que la zona rural me dé protección o ayuda para ejercerme o tener menos enfermedades alérgicas, pues mejor me voy a vivir a una zona rural. Claro, o sea, realmente dejarlos jugar, que tengan contacto con un picnic, no sé, se me viene a la mente, que acaricien al perrito. Sí. O sea, que sean niños, pero tampoco llevarlos a la exageración de, ay, ahora no te baño 3 días, de ahora no limpio la casa 2 semanas, pues no, tampoco. No, hay que ser mediados y tener consideración de todos los detalles, porque pues también el exponerse a mucha contaminación, o mejor dicho, a mucha suciedad, pues también ahí entra la parte de las enfermedades infecciosas. Wow, pero qué interesante, la verdad es que sí. Oye, Doc, y entonces, cuando te llegan a tu consultorio, ¿cómo los diagnosticas? ¿Qué características hay que tú tomes en cuenta? Aparte de las 4 cuestiones ya cardinales que nos dijiste, ¿hay pruebas, hay formas, hay otra cosa que tú hagas para el diagnóstico? Bueno, ahora, está claro que el diagnóstico es clínico, es decir, con los síntomas que el paciente nos diga y los que el médico pregunte es suficiente. Wow. Ahora, para documentar el origen, la naturaleza del padecimiento, uno se apoya en estudios paraclínicos, y eso es pruebas de laboratorio como lo es la IgE total. Si uno documenta IgE elevada, también apoya el diagnóstico. Una citología de moco nasal, que en la mayoría de los casos vamos a encontrar eosinófilos en el moco nasal, los cuales no están normalmente presentes ahí. Y en ocasiones también una biometría hemática puede ser útil para encontrar eosinófilos elevados en sangre. Acuérdense que los eosinófilos habitualmente no suben alrededor del 3 a 4% en sangre. Eso significa no tener más de 500 células por microlitro de eosinófilos en sangre. Si se encuentra uno más elevado, así es el caso. Y luego, para documentar el origen del padecimiento alérgico, se realizan las pruebas de alergia. Muy importante. En general, y de manera muy evidente, se sabe que las pruebas cutáneas de alergia tienen una mayor sensibilidad y especificidad para documentar la alergia para este padecimiento. Existen también pruebas en sangre, pero estas tienen menor especificidad y sensibilidad para este caso. Entonces, uno hace ese procedimiento, pruebas cutáneas de alergia. Ahí uno documenta el alergeno a lo cual el paciente es alérgico, que generalmente para rinitis alérgica son los alergenos del ambiente, ya sea ácaros, pólenes de pastos, árboles o malezas, hongos de humedad
o también pueden ser las mismas mascotas, generalmente perro o gato, que es lo que más convivimos. Entonces, eso es lo que habitualmente induce el padecimiento alérgico. Y luego entonces, ya documentado con ese procedimiento, uno pasa a la parte del tratamiento. Antes de llegar ahí, Doc, te voy a interrumpir tantito. ¿Nos puedes decir un poquito cómo son las pruebas cutáneas? ¿Por qué? Luego me llegan y me dicen, oye doctor, ¿me lo van a picar? Y se imagina una jeringota de este tamaño, ¿no? ¿Cómo son ahí un poquito esta situación? Bueno, no es picar, en realidad es muy sencillo. El método se llama prueba de prick, que significa rascado o raspado. El método es bastante sencillo. Por ejemplo, en los adultos o jóvenes se realiza en los antebrazos, en los pequeños, sobre todo escolares y preescolares, en la espalda. Es muy sencillo. Se coloca una gota de cada uno de los alergenos en la piel y después con una lanceta se raspa la piel. Insisto, se raspa. Escuchen, ¿sí? Eso es muy importante. Nada más se raspa. Y eso significa que de las 7 capas de la piel que tiene, o tiene 7 capas, solamente se debe de hacer un rascado entre la primera y la segunda. En realidad es muy sencillo, es muy poco molesto, sí molesta, pero es muy poco, por la profundidad que se ejerce del raspado, ese es pequeño. De hecho, no sangra la piel, no debe de sangrar la piel a la hora de hacer ese procedimiento. Ahora, existen también otros dispositivos para los pequeñitos que se llama prickers o multitest. Eso es un cepillo pequeño, o se llama, lo conoce la gente como una arañita, porque tiene varias patitas con unos piquitos donde se coloca el alergeno y ese va a la piel, uno lo presiona, inmediatamente ahí pica a la piel, igual sobre las capas superficiales, y en ese momento introduce el líquido, inmediatamente. Y uno espera después 15 minutos. En esos 15 minutos va a hacer reacción el alergeno en la piel y va a formar la reacción, como vamos a ver, una roncha y rojo si es positivo. ¿Sí? Si es negativo, nada más se va a ver la zona roja donde picó la lanceta o el dispositivo. Entonces, ya identificados esos serán los alergenos a los cuales el paciente es alérgico. Wow, muy importante y muy interesante la técnica. Prácticamente en media hora, a lo mucho en 1 hora, tenemos todo el procedimiento. Wow, es súper rápido. Sí, es rápido. Porque la mayoría de la gente dice, ¿y cuánto me va a tardar? No, rápido, bien hecho en 1 hora. Bien hecho, ya escucharon. Al término de todo, o sea, inicia uno, le explica, coloca la prueba, hace la lectura, explica al paciente, 1 hora se toma uno para realizarlo. Excelente. ¿Sí? Y entonces de aquí, teniendo en cuenta ya este tipo de diagnóstico, nos vamos al tratamiento. Sí. Para nuestros amigos, tanto no médicos como del área de la salud, ¿qué nos puedes hablar al respecto? Bueno, entonces vamos a mencionar primero los cuidados generales. Ya dijimos que como es un padecimiento inflamatorio crónico, entonces debemos de quitar los factores que nos hagan inflamar la nariz. Y eso va a ser básicamente también la contaminación ambiental, los cambios de clima importante, y la hidratación adecuada de la nariz. Por ejemplo, si un paciente está en una zona muy contaminada, pues hay que pedirle que se prevenga, evite esas exposiciones. Si no puede retirarse allí, pues entonces use medidas de protección como un cubrebocas para evitar la exposición directa de los contaminantes, incluso de los alergenos. O sea, si el alergeno es un polen, pues con un cubreboca evita la exposición de manera importante. Lo otro es la hidratación de la nariz. La mucosa nasal, como otras mucosas, por ejemplo la boca, los ojos, etcétera, también tiene posibilidades de secarse o de, por la misma inflamación, estar continuamente seca. Entonces hay que hidratarla. Por eso existen diferentes presentaciones, ya sean sprays nasales, o uno mismo puede aplicarse duchas o lavados nasales para hidratar y lubricar la nariz, ¿sí? Entonces, lubricar la nariz es importante. Limpiarla también. Por ejemplo, si estuve todo el día afuera y anduve para arriba y para abajo, salí a caminar, estuve en el parque, estuve caminando al lado de la calle, entonces pues voy a traer en mi nariz alérgenos, polvo, contaminantes, etcétera. Entonces tengo que limpiarla. Igual con los preparados de spray nasal para limpieza, una ducha nasal o lavado nasal también es útil. Remuevo todo ese material que no debe estar ahí y va a estar más limpia, más homogénea la mucosa nasal. Entonces los cuidados son importantes.
Luego, pasando a la parte de los medicamentos. Los medicamentos es la parte segunda o muy importante para mejorar los síntomas. Ahora, la piedra angular de los medicamentos para el tratamiento de la rinitis alérgica son los esteroides nasales. Okay. Y no se asusten, son esteroides nasales. Exacto. No esteroides tomados ni inyectados. No se van a poner así, nada para el estilo. No, son medicamentos muy seguros. Ajá. Existen estos medicamentos desde hace varias décadas, ¿sí? Por lo menos desde antes de que yo estudié medicina. Entonces existe mucha evidencia científica de seguridad por estos medicamentos. Ajá. Entonces hay varios en el mercado: mometasona, fluticasona, budesonida, triamcinolona, etcétera. Varios disponibles y diferentes presentaciones. Algunos vienen en forma acuosa, otras con algún glicerinado, etcétera, con la intención de hacerlos más seguros, menos molestos y más eficaces para el tratamiento. Okay. Luego entonces uno utiliza estos medicamentos en forma de sprays nasales. Se aplican 1, 2, hasta 3 o 4 veces al día en cada fosa nasal, dependiendo de la severidad. Uno va a indicar menos cantidad de uso al día, entre menos severo sea el caso, claro, más veces al día si es más necesario. Entonces, insisto, esa es la piedra angular, esteroide nasal. Luego de ahí siguen otros apartados de medicamentos, como son los antihistamínicos orales. Llámese loratadina, cetiricina, fexofenadina, levocetiricina, desloratadina. Medicamentos antihistamínicos que son de segunda generación, nuevos y más eficaces, más seguros también, es decir, con menos efectos secundarios. Como los anteriores ya los sucedía, actualmente ya no. O sea, la sedación, los efectos cardiovasculares, etcétera, son bastante seguros. Incluso los neurológicos, que asociaban un poco a la sedación intensa, algunos asociaban a crisis convulsivas, estos ya son muy eficaces, pero muy seguros, bastante eficaces. También existen, pero bueno, estos se van a tomar de manera regular, 1 o 2 veces al día también. También existen antihistamínicos en forma nasal, en spray nasal. Existen prácticamente 2 presentaciones aquí en México. Y bueno, son muy útiles porque estos nos van a ayudar sobre todo al síntoma del moco o lo que es el escurrimiento nasal. Ayudan un tanto más también a la congestión, pero sobre todo al moco nasal. Entonces, cuando haya presencia de mucho moco, el antihistamínico intranasal ayuda mucho. Luego, otros sprays nasales son las cromonas, o lo que es el cromoglicato de sodio, cromonas en spray nasal. También es útil para la congestión y el moco. Ayudan mucho a reducir esto por el mecanismo por el cual actúan, estabilizando el mastocito, inhibiendo la liberación de mediadores químicos, y eso ayuda a limitar la producción de moco y la congestión. Luego, otra parte de medicamentos son los antileucotrienos. En México existen 2, pero prácticamente comercial solamente para uno, el Montelukast. Sí, exacto. Y bueno, es un medicamento muy eficaz, bastante seguro, muchos padecimientos alérgicos, pero aquí en rinitis alérgica tiene un papel primordial. Ejerce mucho efecto sobre la congestión y menos sobre lo que es el moco, la comezón y el estornudo, ¿sí? Pero más sobre la congestión. Entonces, dependiendo de la predominancia de síntomas que tenga el paciente, claro, uno elige los medicamentos. Y ahí dije el esteroide nasal, que es el principal, y uno los siguientes de acuerdo a la necesidad del paciente. Claro. Más moco, más congestión, más estornudo, más comezón. Y los puede uno agregar. Para ello también existe ya también guías internacionales, guías nacionales de cómo nosotros como médicos debemos dirigir el tratamiento. Si mi paciente tiene tantos síntomas, debo de elegir un esteroide, debo elegir un antihistamínico junto con un antileucotrieno, o nada más quedarme con el puro antihistamínico, por ejemplo, ¿sí? O y también las guías internacionales, la guía ARIA, las guías nacionales también lo refieren así. Si el paciente tiene mucha severidad, elijo varios medicamentos. O si tiene menor severidad, elijo un solo medicamento. Y el tratamiento debe de llevarse a cabo durante varios meses. Ojo aquí, también para los médicos y los que ya están en tratamiento, tiene que ser continuo varios meses. No es de unos días ni unas semanas. No es de, ¿en 2 semanas ya estaré bien? No, para nada. No, son varios meses y siempre hay que insistir. Oiga, pero ¿hasta cuándo? Varios meses, 6, 12 o hasta más meses.
¿Por qué? Porque la alergia a nivel nasal es crónica, no es un padecimiento agudo, aunque vean que hace unas semanas se les activó, o que vean que hace unas semanas ustedes notaron los síntomas. La cronicidad viene desde antes, porque tuvieron exposiciones previas y eso está activando el mecanismo. Entonces uno tiene que revertir el mecanismo a través del uso continuo del medicamento. Y para ello existe ya mucha evidencia científica de la seguridad de los medicamentos. Claro, ¿sí? por supuesto. Pues por eso está así de guiado y documentado de que tanto tiempo debe uno de utilizarlos. Entonces, esa es la parte de medicamentos. La tercera parte, que es la que más ayuda, es el uso de la vacuna específica de alergia, o lo que llamamos inmunoterapia específica. Entonces, esta parte del tratamiento se elige cuando lo anterior no fue suficiente. Cuando existe más de una enfermedad alérgica. Cuando el paciente tiene otra comorbilidad que lo pueda deteriorar. Cuando haya efectos secundarios por el uso de los medicamentos y necesito quitarlos. Cuando a elección también del paciente quiere dejar de usar los medicamentos para poder quedarse solamente con la inmunoterapia específica. O cuando son alergenos también que no puedo evitar a razón del padecimiento. Es decir, siempre van a estar ahí y siempre voy a estar expuesto. Entonces, a largo plazo quiero ejercer efectos sobre la enfermedad y quitarla, entonces elijo el tercer tratamiento. Ahora, eso ya dijimos es la vacuna o inmunoterapia específica de alergia. Ahora, eso se basa, ese tratamiento se basa en el utilizar una vacuna que sea específica de lo que el paciente es alérgico. Por ejemplo, yo salí alérgico al ácaro del polvo y entonces la vacuna tendrá que ser preparada con alergenos del ácaro del polvo. Punto aquí de que la inmunoterapia específica o vacuna específica, actualmente ya existe mucho avance al respecto. Los laboratorios que fabrican y producen los alergenos, tanto para diagnóstico y tratamiento de la alergia, son bastante eficaces, muy buenos. Escuchen, hay mucho avance al respecto y seguirá siendo mejor todavía en los siguientes años. Cada día van avanzando más. Pero a la fecha los alergenos estandarizados que existe para ácaros, perro gato, pólenes de pastos o árboles, esa estandarización permite administrar las cantidades adecuadas, los tiempos específicos a necesidad del paciente. Y luego entonces esa vacuna va a ser de la siguiente manera. Se trata de ir administrando de menor a mayor concentración del alergeno, de lo que el paciente es alérgico, a través del tiempo. Y eso va a inducir cambios inmunológicos suficientes en el paciente para que el paciente baje ese mecanismo, induzca tolerancia y que a la hora del paciente exponerse a lo que le causa alergia no le active los síntomas. ¿Por qué? Porque el paciente ya lo tolera, ya no le activa los síntomas que le inducía antes ese alergeno, ¿sí? Y para ello tiene que administrarse también por un tiempo continuo durante al menos 3 años seguidos. Escuche. Eso también a recomendación de guías internacionales, Asociación Nacional también ya lo ha evidenciado de que es más eficaz en los 3 años seguidos. También punto aquí, es muy común que nos lleguen pacientes y digan, oiga, pero la vacuna de una vez o la vacuna de una vez al año, no, hasta la fecha no se ha hecho esa vacuna, no existe, son seguramente otras maniobras, pero no lo hay todavía. Mágicas a veces. Sí hay un esquema distinto en algunos países, no se hace aquí en México porque no es el caso, pero en países donde les da una polinización muy intensa por estaciones, por ejemplo primavera, otoño, etcétera, donde les llega mucho polen de árbol o de un pasto, una maleza. De repente le llega por los cambios estacionales o cambios de clima de manera importante mucho polen y se ponen muy mal los pacientes en ese tiempo. Entonces lo que hacen es vacunar antes y durante la estación. Pero así lo harán durante tantos años se necesite. En cambio aquí en México todavía no hemos llegado a eso. A lo mejor algún día llegaremos, pero aún no. Entonces aquí los alergenos se comportan de manera más regular, es decir, casi siempre va a haber o prenden y apagan un poco, pero va a haber de manera regular. Entonces aquí ejerce mayor eficacia el tratamiento continuo. Y luego ya se sabe que al término de esos 3 años al menos de la vacuna específica, el paciente podrá suspender la vacuna y quedará con memoria inmunológica en años siguientes para poderse exponer a ese alergeno y no causarle síntomas, ¿sí?
Entonces, resumiendo, mencionamos que el tratamiento se compone de prevención. Y ahí también implica, a lo mejor, perdón, ahí me faltó la prevención de exposición de lo que soy alérgico. Si soy alérgico al ácaro del polvo, tengo que evitarlo. Y ahí es, pues sí, limpieza, aseo dentro de la casa, quitar los sitios donde se almacenen los ácaros. La prevención también dijimos de la limpieza de mi nariz, el aseo nasal, el evitar la contaminación ambiental. Segundo punto es los medicamentos. Ya dijimos los esteroides nasales, antihistamínicos orales, antihistamínicos nasales, cromonas y antileucotrienos. Y la tercera parte, la inmunoterapia o vacuna específica de alergia. Entonces, uno elige los 3 pasos si es necesario de acuerdo a los puntos que mencionamos hace rato. O puedo quedarme con los primeros 2, que es lo más común, es decir, solamente prevéngase y haga uso de los medicamentos. Y muy comúnmente los pacientes mejoran, se mantienen bien con ello. Y pasan al tercer paso solamente si necesita por las otras indicaciones. Doctor Daniel, pues creo que nos has dado una gran plática sobre lo que es la rinitis alérgica, y yo creo que mis compañeros y compañeras del área de sector salud, pues nos hemos quedado impresionados con esta cuestión, no solo del diagnóstico, que es meramente clínico, sino también del tratamiento. Yo creo que muchos de nosotros no sabíamos que había duchas nasales, para empezar. Entonces eso es muy importante. Vuelvo a comentarles, el doctor Daniel García Imperial, él es pediatra con subespecialidad en alergia e inmunología. Está en el hospital H+, en la Torre 2, en el consultorio 209. Citas al teléfono 295-0186. Se nos acaba el tiempo. La verdad es que es un tema que da para mucho. Doctor Daniel, te agradezco en serio infinitamente que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Te hago la invitación abierta para próximos programas. Si tienen algún pacientito, niño, joven, adulto o adulto mayor con las características que acabamos de ver, por favor acudan con el experto. Eso es muy importante porque de repente pues no damos el tratamiento como debe de ser y volvemos a lo mismo, cuesta a la larga mucho más dinero. Nuevamente, gracias a mi productor Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Nuevamente gracias a todos ustedes, porque este es su programa. Les recuerdo que nos den like, que nos den comentarios, que nos pongan lo que quieran oír, que nos compartan con sus amigos aquí en Facebook por ZBR TV Online, la nueva forma de hacer televisión. Recuerden que tenemos Twitter y YouTube. Y la verdad me quedé muy picado. Espero nos aceptes otra próxima invitación, por favor, gracias, para hablar de asma, que es también muy importante en este tipo de situaciones en los pacientes pediátricos. Nuevamente con el doctor Daniel García Imperial, muchas gracias. Los espero el próximo miércoles a las 8 de la noche. Y muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.